Poing, 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 poing. Poing, 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 poing. Qué belleza. Pandilla, pandillona, nuevamente en un nuevo video aquí conmigo. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Se los agradezco de verdad infinitamente. En este video, pandilla, les voy a mostrar prácticamente de qué está constituido este pequeño acuario. Que bueno, a grandes rasgos es un acuario de agua dulce o tropical, como lo quieran llamar. Todo lo que ustedes pueden ver aquí es natural, pero pues sí, es muchísimo menos el gasto. Claro, también depende de las magnitudes, ¿verdad? Pero por lo menos en este chiquito no se llevan, yo creo que más de 2,500 pesos aproximadamente. Entonces, sin más por el momento, pandilla, vamos a conocerlo y les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que conlleva. Vénganse, acompañen. Pues miren, pandilla, este es mi acuario. Apagué un poquito las luces para que se notara un poquito mejor. Pues como podrán ver, abunda más la planta en este acuario. Primero que nada, pandilla, aquí abajito podemos ver el sustrato, que es nutritivo. Yo lo tengo en 3 capas, bueno, en 2 capas, perdón, que es aquí el sustrato. Y aquí arriba, como podremos ver, tiene la piedra, lo cual es tesontle molido, para que selle el sustrato. ¿Por qué razón? Porque si lo dejamos únicamente con sustrato y no lo cubrimos, lo que va a pasar es que el agua se te va a enturbiar, literalmente va a empezar a subir bastantes también algunos parámetros. Entonces, y la piedra lo que hace es sostenerla ahí abajo, que haga un tipo de base, pues para que también se vea un poco más natural tu acuario. En cuestión de peces, pues no tengo muchos, pandilla. Mire, tengo ese que es un Mickey, así como está, como lo podrán ver. Se llama Mickey porque si le vemos la colita de forma horizontal, como si estuviéramos acostados, vamos a ver que se le marca una como tipo carita, que pues sí, literalmente se parece a Mickey Mouse. Y aquí también tenemos a unas de sus crías, porque ¿qué se creen? Cuando me la regalaron, pues literalmente venía cargadita, porque es mujercita, es hembra. Y pues miren, ahí podemos ver, aquí ya está pasando uno de sus alevines. Aquí vemos a otro, vean aquí va otro de sus alevines, por acá está otro, por aquí abajo hay otros. En total sobrevivieron 5 nada más, pandilla. 5 son los que tenemos aquí. Muchos los que conocen mi acuario aquí hay 3 mirenos. Me han preguntado, oye, ¿no vas a meter más peces? ¿No te interesa? Sí, miren, literalmente aquí quiero meter lo que son tetras, ya sea neón o cardenales o nariz de borracho, que son los que más me encantan. Y pues por el tamaño del acuario no puedo meter nada más, pandilla. Siempre les he dicho que hay que darles una vida adecuada, que estén cómodos. Por eso es que también les doy, trato de a todos las mascotas que llego a tenerlas en lo más natural posible a su hábitat que se pueda. Porque literalmente, o más bien al principio, este acuario únicamente iba a estar dedicado a estas. Mire, por eso es que se les llama gambario. Se las voy a acercar a estas bellezas. Estas son las famosísimas gambas, que son como tipo camaroncitos muy pequeños, los cuales miren, ahí me está ayudando muchísimo a devorarse el alga. Ahorita les platico esa parte. Tengo bastantes de estos camaroncitos o gambas, pero pues como son muy chiquitos, pues se alcanzan a meter súper bien entre todas estas plantas. Y pues bueno, primero que nada vamos por lo primero. ¿Qué se necesita para montar un acuario? Pues obviamente, como en un acuario de agua marina, una urna. Aquí la mía es de 40 litros, porque les repito, yo lo quería pequeño. Aquí ya depende de lo que ustedes requieran. Puede ser más grande, puede ser incluso más pequeña. Pero ya más pequeña sí, nada más es para que tengan un beta. Tampoco vayan a ser tan gandallas en ese aspecto. Yo cuento con una lámpara de, si no mal recuerdo, son 6500 kelvins. Y pues esta lámpara está diseñada literalmente para acuarios
de plantas exigentes. En este caso yo tengo únicamente plantas de bajos requerimientos. ¿Qué quiere decir de bajos requerimientos? Como nos comentó el querido Emanuel cuando fuimos a ver su acuario, a grandes rasgos, y para que sea un poco entendible y rápido, las plantas de bajos requerimientos son las que pueden estar todo el tiempo sumergidas debajo del agua sin ningún problema, que no se lleguen a ahogar, por así llamarlo, y en su defecto morir. Esas son las plantas más fáciles, las de bajos requerimientos, porque ya después vienen las de altos requerimientos o medio requerimientos, que esas sí ya requieren oxígeno, por así llamarlo, aire. Como nos comentaba el buen Emanuel, hay plantas de este tipo que están siempre en las orillas de los ríos, que solamente un par de horas durante el día, cuando llega a subir el nivel del agua, pues quedan sumergidas, pero solo es por un pequeño rato, y ya después cuando vuelve a bajar el nivel, vuelven a salir a flote, y pues así es como se mantienen. En este caso si yo quisiera tener de ese tipo de plantas, pues tendría que aditar CO2, que es para literalmente que las plantas puedan estar sumergidas todo el tiempo, pero a su vez recibiendo el oxígeno necesario, porque pues nosotros no vamos a estarlas metiendo y sacando a cada rato, ¿verdad? Entonces para eso es indispensable el CO2. No sé si me expliqué bien a grandes rasgos, pero bueno, el mío es únicamente de plantas de bajos requerimientos. En el sustrato, ¿para qué nos sirve el sustrato, pandilla? Que viene siendo esta parte. Pues como podrán ver, yo tengo plantados las plantas están literalmente, pues sí, valga la redundancia, están plantadas dentro del sustrato. Y pues a grandes rasgos, pandilla, el sustrato pues es la base en donde van a enraizar las plantas, precisamente para que no se te vuelen, para que se sostengan relativamente ahí, y pues que también de esta misma absorban todos los nutrientes para que podamos ver crecimientos ideales para el acuario. Si llegan a ver las rayitas esas pasando en el video, es pues a lo mejor por el cambio de las luces. Ok, miren, aquí tenemos el logo de Pandilla Ripsider, como no. ¿Qué más se necesita, pandilla? En mi caso, pues como yo quiero poner pura planta natural, quité todo lo que tenía anteriormente, que eran más piedras. ¿Por qué razón quité las piedras? Pues porque ya no pude plantar, ya no tenía espacio. Entonces quité todo. No es necesario que tengas piedras, algún tipo de adorno. Si lo vas a hacer plantado, puedes estar únicamente con plantas, con tu sustrato y con tu base, y sin ningún problema, pandilla. También consta este acuario de una cascada, que bueno, aquí sí voy a hacer un poquito de alusión. Las cascadas son muy buenas, inclusive para este tipo de acuarios de este tamaño. Sí, pues sí les recomiendo mucho una cascadita más que una cabeza de poder. ¿Por qué razón? Porque la cabeza de poder literalmente siempre está sumergida. Entonces, aunque tiene sus esponjas para absorber, yo siento que toda la suciedad se sigue quedando dentro del acuario. Entonces, y una cascada, pues bien o mal, por ahí absorbe el agua. Bueno, que aquí ya le mandé a hacer unas modificaciones. Se le mandaron a hacer unas modificaciones que sea como un tipo skimmer, por así llamarlo. Un desnatador. Entonces, por ahí entra el agua, succiona, pasa por esta parte de acá que viene siendo el sistema de filtrado. Yo lo tengo muy básico. Aquí a la mitad tengo una esponja y aquí arriba tengo canutillos pequeños en una bolsa, con los cuales lavo yo creo que una vez cada 15, 20 días. Precisamente cuando ya no sale el agua como lo ven aquí, es cuando ya requiere su limpieza en los filtros y en la tubería y demás, para que vuelva a caer la cascada. Pero no sé si recuerden los que ya han seguido los demás videos, el filtro que hizo mi queridísimo Ángel Wagen, el filtro casero que hizo con un bote de basura. La verdad es que me gustó muchísimo, pandilla. Siento que es más eficiente, siento que hay una mejor oxigenación en el acuario con ese tipo de filtros. Recuerden que el rompimiento aquí de burbujas o la caída del agua es lo que genera el oxígeno para nuestros peces. Por eso es que es muy muy importante que nunca se quede sin movimiento nuestra agua, para que tanto plantas y peces no mueran. Y bueno, regresando al otro, ya me estoy dando a la tarea, pandilla, de conseguir ahora sí que un frasco, un bote, lo que sea, para yo poder hacer mi filtro. Porque sí,
Créeme, mi buen Ángel, te agradezco muchísimo ese tip. Lo vamos a implantar aquí sin duda alguna. Y pues obviamente no puede faltar nuestro calentador o termostato. Nos va a ayudar a regular la temperatura de forma automática. ¿Por qué razón? Porque manualmente aquí en este tubito que ven aquí, con este tubito azul, lo que vamos a hacer es ponerle la temperatura a la cual queremos nuestro acuario. Y en automático al sumergirlo, pues él se va a prender, ya que va a sentir el agua fría, se va a encender. Una vez que el agua está a la temperatura que tú quieres, en automático se va a apagar para evitar seguir calentando. Aquí hago un paréntesis, pandilla, les recomiendo siempre comprar termostatos, aunque sea el más chiquito, a los calentadores esos que parecen como relojes de arena y eso. ¿Por qué razón? Porque como les acabo de comentar, estos en algún momento se van a apagar. Y los otros van a seguir calentando, hasta el grado de que tu acuario se vuelva literalmente una sopa de pececillos y plantas. Entonces sí es muy importante esa parte. Yo aquí pues se me terminó el alimento. Aquí mi buen amigo Jorge me regaló tantito alimento para mis peces. Que viene siendo les voy a decir el nombre y la marca. Yo manejo para el alimento de mis pececillos, que es la Tetracolor en pellet. Y me gusta mucho, les voy a enseñar por qué razón, pandilla. Porque, por ejemplo, van a decir, ¿qué comen esos pequeños alevines? Porque la verdad están muy chiquitos y mucha comida no le cabe. La ventaja que tiene este producto es que tú lo puedes agarrar y en tus mismas manos los puedes, literalmente triturar y se vuelven minúsculos. Vean, yo nomás la apachurras, lo sueltas. Y van a ver cómo se les quedan partículas muy pequeñas. Que bueno, estos son bien dragones. Cada quien agarra su parte. Vean, ahí van por los chiquitos. Y pueden comer sin ningún problema el alimento pequeño. Entonces, y aparte de que desde que tenía el acuario de agua dulce grande, notaba que en efecto, como dice su nombre, les explotaba un poquito más los colores a sus escamas y eso. Entonces es muy muy recomendado para mí. Créanme, es una muy buena inversión en alimento. Y obviamente los va a nutrir súper bien. Pues literalmente eso es todo lo que se necesita, pandilla, para poder armar un acuario de agua dulce plantado de este tamaño. No requiere como que gran cosa, pero ¿a poco no? Es una chulada visual. Es una belleza natural que tú puedes mantener en tu casa. Y lo padre es que, pues sí, literalmente todo lo que ves aquí, pues en mi caso se siente padre que digas yo lo hice, yo lo cuidé. Aquí se me había olvidado pasarles algo. Como podrán ver en estas plantitas, no sé si llegan a ver ese tipo como de telarañas que llegan a ver. Ahorita se ve decente, pandilla. Tuve un problema de algas cañoncísimo, que aquí nuevamente le agradezco al buen Emanuel que me haya asesorado un poco. ¿Por qué razón, pandilla? Cometí el error, para que ustedes no lo vayan a cometer. Cometí el error de, bueno, antes de empezar estaba todo al 100, porque yo literalmente le echaba agua de garrafón, agua de la llave, perdón. Únicamente usaba, también aquí importantísimo, si van a usar agua de la llave, comprarse su botecito que venden en cualquier lugar de animales o peces, que es un anticloro, no te cuesta más de 20 pesos el frasquito. Y que quien te lo dé más de 20 pesos te está robando, salte de ahí. ¿Por qué razón? Porque nuestra agua de grifo viene, pues algunos, dependiendo la zona, con mucho cloro. Entonces el cloro es literalmente letal para peces y plantas. Entonces lo que hace el anticloro, pues nos ayuda a desaparecer todo este rastro. Pero el agua también viene con metales pesados y demás, que son óptimas para el agua y para nuestros habitantes, por así llamarlo. Yo tenía un acuario super padre, bueno, igual que ahorita, ¿no? Pero más sin alga. ¿Qué fue la burrada que yo hice? Por estar leyendo en foros y demás, que porque ya tenía rato que no me adentraba al mundo de agua dulce, pues me percaté, o muchos decían que nada más se usara agua de ósmosis, y dije, bueno, pues como en el marino, ¿no? Igual con agua de ósmosis, literalmente en 0 partículas por millón. O sea, quiere decir agua literalmente pura, sin ningún tipo de mineral, de metal, de cloro, absolutamente nada. Inclusive suciedad, absolutamente nada. Pues iba a ser más ideal el acuario, ¿no?
cometí la burrada de hacer un cambio como de, yo creo que de aquí, pandilla, más o menos, un 40% del acuario. Y tómala, como a los 15 días, pandilla. Ahorita les digo, ahorita esto se ve pasable. Era una jungla literalmente de alga. Lamentablemente perdí algunas plantas. Porque pues la alga se llegó a apoderar de ella. Inclusive, allá atrás está otra gamba, miren, acá está. Acá está otra gambita. Les digo, tengo de varias. Inclusive tenía un ejército de... Bueno, tengo un ejército de gambas. Ni ellas pudieron contra el alga, como podrán ver ahí, miren. Se rifan el físico comiéndose el alga. Pero ni ellas pudieron contra las algas, pandilla. También tengo bastantes, caracoles. Literalmente nos derrotó el alga. Al momento de yo hacer la pregunta, pues me comentó el buen Emanuel que yo hice tontamente un desbalance cañón en el acuario, porque literalmente al sustituir el agua de la llave, sin cloro obvio, pero que tiene todos los metales y minerales necesarios para el cuidado, a diferencia del marino, literalmente lo dejé sin nada, absolutamente, y como lo hice de guamazo, de un jalón, pues sí tuvo un desbalance cañón, y pues eso me dio la explosión de algas. A eso súmenle una buena iluminación. Recuerden que el alga literalmente crece más rápido teniendo una iluminación alta. Ese es uno también de los principales factores para que explote. Entonces yo con la misma luz y demás hice un algario completamente. Creo que tengo una foto, se los voy a enseñar. Y si no, pues ya se imaginarán. Imagínense esto, pero solamente con esto. Entonces aquí sí, mucho cuidado, pandilla, cuando vayan a usar agua de ósmosis. Y si la van a usar está bien, solamente adítenle lo que le hace falta al agua. Minerales y metales que pues sí literalmente requiere el acuario. Y les soy muy honesto, pandilla, se preguntarán, bueno, ¿cómo se llaman las plantas que tiene? Les soy muy honesto, tiene años que no me... Bueno, más bien no años, inclusive algunos que ya tienen muchísimo tiempo. Algunas plantas tienen un nombre un tanto raros de pronunciar, pero les voy a decir de las que me acuerdo, pandilla. Por ejemplo, aquí tengo esta de aquí abajo. Viene siendo una Heliocharis, así se llama, esa que parece como pasto. Después tengo, si no mal recuerdo, es Valisneria, esa de allá atrás. También tengo esta, déjenme buscarlas, creo, esta de acá. Esta que parece como, ¿qué le podría decir? Bueno, esa más clarita se llama Bacopa enredadera. También tenemos esta verde que se ve aquí, la que sobresale de todas. Es una famosa cola de zorro. También tenemos aquí atrás esta verde, déjenme enseñárselas por aquí. Esta verdecita de aquí se llama Sagitaria. Tenemos también Hidrofilia. Tenemos Bacopa moneri. Y esta de acá atrás es espada amazónica. Y la verdad son de las únicas que me acuerdo. Son algunas de las especies de plantas que tenemos de bajo requerimiento. Que vuelvo a repetir, únicamente necesitan... Aquí voy a hacer hasta inclusive un paréntesis. Al ser de bajo requerimiento, pandilla, a veces no requiere ni siquiera el sustrato así tan cañón. Aparte de que hay otros tipos de sustratos. Únicamente con que tengas algo con que sujetarlas. En este caso yo les recomiendo, para los que no tienen sustrato y quieren meter plantas, que digan a fuerzas tengo que comprar el sustrato. No. Lo que pueden hacer es, si tienen piedritas pequeñas de río, pues literalmente ahí pónganlas y con una liga sujétenlas y déjenlas caer al fondo. Con eso es más que suficiente. Lo único que sí va a ser indispensable en este caso es una buena iluminación. Y como ustedes no van a tener el sustrato para estarles dando lo que ellos necesitan para crecer, tendrían que aditarlo manualmente, que es un líquido, no recuerdo el nombre, pandilla, se me fue el nombre ahorita, déjenme recordar, si no se los dejo aquí en una imagen. Este es el líquido que tú tendrías que estar aditando, depende de lo que te diga el creador del producto en las instrucciones. Cada, pues no sé si diario, no sé cada cuánto te lo recomienden, para que haga la función literalmente del sustrato. Ok, pero si vas a usar plantas de bajo requerimiento, no es forzoso el sustrato. Y pues ya saben, en cada que crezcan, una podadita para que vuelva a quedar
que es lo que le hace falta al mío, una pequeña podadita, para que vuelva a quedar otra vez un tanto presentable. Y pues ya saben que en las podas ustedes pueden cambiar, pueden vender por plantas que no tengan, pues con otras personas del hobby. Miren, aquí está. Ya salieron más gambitas. Acá hay una, acá atrás hay otra, allá, aquí hay otra. Tengo también de varias especies, pandilla. La verdad no me acuerdo los nombres. Son algunas que sé que son cherries y blacks. Y tengo otras que son amarillas. Hay unas que están por ahí atrás que es como blanco con negro. Hay unas que son como de panza transparente, pero la parte de arriba la tienen roja. Tengo azules, tengo verdecitas. Hay de todo, pero vuelvo a repetir. Están por ahí escondidas. Y pues también que se creen que se han reproducido muchísimo. Sí he sido abuelo ya en varias ocasiones, tanto de mis gambas y pues en este caso como de la miquisita que está acá atrás. Y vuelvo a repetir, el pandilla, literalmente eso es todo lo que se necesita para poder montar un acuario de agua dulce plantado pequeño. Espero que les haya servido. Y pues si tienen alguna duda, ya saben que en lo que les pueda apoyar, con todo gusto, pandilla. ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron mi pequeñísimo ecosistema aquí en mi hogar? Literalmente está arriba de uno de mis muebles. No requiere como que tanto espacio. Pero también es muy bonito, créanme. Es muy bonito. Es muy gratificante ver crecer a todas las plantas así. Y pues no sé, déjenme en sus comentarios qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Recomendaciones también estoy ampliamente abierto. Que me digan qué le quito, qué le pongo para que se pueda ver mejor. Tenía unos palos de Brasil aquí. Ya tenía ya como 5 o 6 meses con ellos. Y literalmente sumergidos completamente hasta acá. Les dejo aquí unas fotos. Aquí les va a aparecer ahorita. Pero en los foros y demás, para que vean que sí también les hago caso. Que no soy de los que dice tener la razón al 100. Vuelvo a repetir, tenía ya 5 meses con ellos. Me decían que lo sacara, que porque se iban a podrir, que porque iba a pasar algo malo en el acuario. Le digo, llevaba ya 5 meses con ellos, nunca vi ningún cambio, nunca vi nada que afectara. Pero opté por sacarlos. Se los voy a enseñar ahorita en otro video a dónde se fueron. Lo que sí, yo voy a cambiar esta cascada por una como la que tiene mi queridísimo Ángel Wagen, que le mando un saludo, muchas gracias. Y pues literalmente hasta aquí es este video, pandilla. No es tan largo, no es tan grande, no hay como que gran ciencia en esta parte. Como pudieron ver, es un poco más fácil el mantener uno de estos que uno marino. Inclusive es muy chistoso, pandilla. Aquí cuando empezamos en esto de la acuariofilia en peces de agua dulce, se recomienda empezar así. Una pecera pequeña, y pues en lo que vas agarrando experiencia, conociendo a los animales, ver pues sí, todo lo que se requiere para cada uno de ellos, dependiendo cuál te guste, pues ir aprendiendo. Se requiere empezar con uno pequeño y pues ahí irnos ampliando, ¿no? En el acuario marino es todo lo contrario, pandilla. Se recomienda empezar con un acuario grande y ya en verdad cuando sepas estabilidades, parámetros y demás, aventarte con uno de estos. Entonces ahí sí mucho cuidado. No es regla, aclaro, no es algo que se tenga que cumplir así al 100, pero es lo que yo les recomiendo, lo que mucha pandilla recomienda. ¿Por qué razón? Porque en un acuario marino de estas magnitudes hay que estar más pendiente, y más si vas a meter coral. Igual con peces no hay tanta bronca, pero si vas a meter coral, pues sí hay que estar más pendientes de parámetros, de salinidad, de temperatura, qué tipo de peces, qué tipo de corales. Obviamente sí te serviría un filtro de estos, pero requerirías más cosas. Entonces hay una gran diferencia. Si eres novato y quieres empezar, sin duda viéntate con una de estas, está precioso también. Y pues literalmente hasta aquí llegó el video de hoy, pandilla. Muchas gracias por estar conmigo, espero que les haya servido. Cualquier cosa ya saben, déjenme en la caja de comentarios, estoy para ayudarlos. No me queda más que seguirles agradeciendo el apoyo que me han dado. Créanme, eso está súper chido. Ya saben, cuando se pueda vamos a darles sorpresas, vamos a darles regalos. Que por cierto estoy hasta pensando yo cuando lleguemos a los... ¿Cómo se llama? Se los voy a poner de a 500. Cada vez que lleguemos a los 500 suscriptores voy a ver qué regalo yo a la pandilla. Yo personalmente yo.
Entonces, nuevamente muchas gracias por apoyarme, pandilla. Yo soy Tren. Nos vemos en un próximo video. Bye. Aquí es otro acuarito que tenemos que nos van a correr de la casa, pero pues ya veremos qué uso le podemos dar. Igual déjenlo en la caja de comentarios, pandillas, ¿qué me recomiendan poner en este acuario? Y no solamente peces, no sé, algunas, yo tenía pensado unas ranitas o no sé. Denos sus recomendaciones, pandilla, ¿qué podemos poner aquí?